Buenos días para todos y todas, bienvenidas y bienvenidas a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las bases de datos, más específicamente las bases de datos de la universidad. Mi nombre es Jessica González, acá está mi correo de contacto por si más adelante tienen alguna pregunta o alguna duda con este tema de manera general, por ahí me lo pueden realizar. También si tienen preguntas o dudas durante la capacitación me pueden interrumpir tranquilamente. No hay ningún problema con eso. Y si, por ejemplo, también ven que no me están escuchando bien o si estoy presentando algo pero estoy diciendo algo que no cuadra con eso, también me lo pueden decir, ya que a veces también se puede presentar, ¿cierto? Que a veces se daña como esas cositas ahí. Voy a empezar entonces con una parte como de conceptos claves para luego ya pasar a la parte teórica. Comienzo con esta pregunta. ¿Dónde buscamos la información académica y científica? Generalmente solemos buscar en Google o cualquier otro buscador, ¿cierto? Ya sea de manera que necesitamos como para un trabajo, necesitamos documentos para un trabajo o de manera cotidiana también. Pero en este ámbito mucho más académico, ya Google no nos va a servir tanto, porque Google nos arroja información que no cumple a veces con ciertos criterios de pertinencia para nosotros realizar los trabajos académicos. Estos criterios son como, por ejemplo, no hay una autoridad presente, es decir, no hay un autor presente por ahí, no sabemos bien quién lo escribió, quién, ¿cierto? Tampoco hay un año, una fecha visible, y esto también es importante porque hay veces que ya hay temas que son muy desactualizados, ¿cierto? Que ya en ese momento de hace 5 años ya no nos van a servir, y tampoco hay referencias, es decir, tampoco sabemos de dónde la persona sacó eso para nosotros saber de dónde sacó la información. Son criterios, claro está, hay muchos más criterios que hay que tener en cuenta, pero digamos que son como unos de los principales para saber que la información que vamos a utilizar en nuestros trabajos si es pertinente o no. Puede que sí nos sirva, o puede que que esté escrito ahí es muy bueno, pero no cumplen con esos criterios. Entonces lo mejor es dejar esas fuentes de un lado y más bien irnos a otras fuentes mucho más pertinentes, como son las bibliotecas, los libros o en este caso las bases de datos. Ahí sí vamos a tener esos criterios bien definidos. Entonces, ¿qué serían las bases de datos? Ellas son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revista, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Generalmente buscamos en las bases de datos porque necesitamos artículos, ¿cierto? Pero es que también tenemos libros, tenemos tesis, tenemos congresos, tenemos noticias, tenemos archivos de audio, imágenes, ya tenemos muchas fuentes que no van a cumplir con nuestros criterios y que nos van a servir para nosotros ya empezar a desarrollar esos trabajos académicos que nos van a pedir en este ámbito. Hay dos tipos de bases de datos, unas que son de acceso abierto, otras que son de suscripción. Las de acceso abierto son las que ustedes pueden acceder gratuitamente sin necesidad de suscribirse o algo. Y las de suscripción son las que tenemos en la biblioteca, esas son de pago. Eso no quiere decir que ustedes tengan que pagar para poder acceder a ellas, no, la universidad ya lo hizo por ustedes, entonces solamente con su usuario y contraseña pueden acceder tranquilamente a ellas. También hay bases de datos que son específicas a ciertas áreas, es decir, que solamente se enfocan a una área del conocimiento. Por ejemplo, hay unas que solamente tratan de leyes, otras que tratan, no sé, sobre asuntos ambientales, otras que tratan de contabilidad, otras que tratan, no sé, de educación. Mientras que hay unas que son multidisciplinarias, que abarcan diferentes áreas de conocimiento. Unas que digamos que abarcan casi todas, otras que abarcan solamente una, entonces una que abarca economía, derecho, educación, contabilidad y demás. También hay que tener en cuenta porque
Hay que saber muchas veces identificarlas para ver cuáles nos van a servir y cuáles no. Entonces, antes de uno comenzar a buscar información en las bases de datos, yo necesito responder o idear una serie de pasos respecto al tema que voy a empezar a buscar, porque digamos que de cierta forma no voy a buscar, no voy a llegar a las bases de datos, voy a empezar a abrirlas sin tener algo claro, y a eso es lo que uno se le llama una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda no es como una serie de preguntas o unos pasos que yo tengo que empezar a definir para esto. Entonces, el primer paso de la estrategia de búsqueda es definir el tema, ¿cierto? ¿Qué tema voy a buscar yo? ¿Qué tema voy a necesitar yo? Si es algo que ya conozco o si es totalmente nuevo para mí. ¿Y dónde voy a buscarlo? ¿Y cómo voy a hacerlo? Este es mi primer paso. El segundo paso, y uno que es como uno de los más importantes, es el de las palabras o términos claves que voy a utilizar en las bases de datos. Digamos que en las bases de datos, de nuevo, no lo vamos a buscar en las bases de datos como uno busca en Google. Cuando uno tiene por ejemplo, una pregunta literalmente así en Google. Las bases de datos no cumple lo mismo. Uno necesita es por las palabras claves o los términos claves. Uno realiza esas búsquedas en tesauros o en diccionarios especializados. Los tesauros son herramientas que me dicen a mí el término más adecuado de cierta palabra que digamos que de manera cotidiana yo digo mucho. Ejemplo, no sé, plástico, ¿cierto? Digamos que plástico es una palabra que yo utilizo generalmente, que me vino en tal plástico, o ve, mira ese plástico. Pero cuando va a buscar, digamos, un tesoro más especializado, no sé, sobre ingenierías o algo así, porque hay diferentes tipos de tesoros, hago la aclaración. Existen, digamos que el que estamos mostrando acá es el de la UNESCO, que es uno de los más grandes, pero de todas formas hay diferentes tipos de tesoros especializados para cada área. Entonces, por ejemplo, un tesoro de ingenierías, un tesoro de educación, un tesoro de ambiental también, pues, diferentes tipos de tesoros. Entonces, de nuevo, cuando yo busco plástico, el tesoro me va a decir a mí que el término o la palabra, digamos, más adecuada sería polímeros, que es una palabra como más enfocada a eso. Entonces, de cierta forma, ya tengo dos palabras claves, polímeros y plástico, porque de todas formas, a pesar de que plástico sigue siendo una palabra muy cotidiana, la tengo que tener por ahí guardadita porque más adelante me va a servir. Y también diccionarios especializados, porque los diccionarios especializados me van a servir a mí para buscar sinónimos y demás. El tercer paso ya sería limitar o delimitar, dependiendo ya de lo que vamos buscando. Entonces, yo empiezo a delimitar por periodos, ¿cierto? Si necesito los últimos 5 años, si necesito el último año, de hecho, eso también estamos información muy reciente, entonces los últimos años, los últimos 2 años. También por área geográfica, entonces centrar cierto país en específico o a cierta área. Yo estoy buscando, por ejemplo, sobre el cambio climático en Colombia o en zonas costeras. También establecer qué tipo de fuente necesito, porque, digamos, no solamente tenemos artículos científicos o artículos académicos, sino que tenemos libros, periódicos, tesis, videos. Entonces también definir eso, si queremos solamente artículos o si queremos también libros o todo lo que me traiga, también es bueno empezar a delimitar esas opciones ahí. Y ya por último es utilizar, bueno, definir y luego utilizar los conectores operadores booleanos. Los conectores permiten especificar las relaciones entre los términos de la búsqueda, son 3, and, or y not, estos que ustedes ven acá. Siempre en inglés, siempre tienen que utilizarlos así en inglés como los ven y siempre en mayúscula.
cada uno, digamos que se utilizan para diferentes aspectos. Entonces el AND me permite buscar o restringir la búsqueda entre dos palabras, las que esté buscando. Entonces, por ejemplo, estoy buscando sobre el conflicto y las víctimas. Entonces, pongo conflicto and víctimas. Si estoy buscando sobre el cambio climático en las zonas costeras, entonces cambio climático and zonas costeras. El OR me recupera documentos que tengan las palabras que yo estoy buscando ahí, ¿cierto? Cualquiera de las palabras que tenga. Por ejemplo, yo busqué ahorita, con el ejemplo que les hago ahorita con el tesauro, entonces que plástico, perdón, que polímero era como mi palabra más adecuada, pero de todas formas también quiero buscar por plástico, entonces sería polímeros or plástico. En este caso, docente o profesor. Se utiliza más que todo como para sinónimos u otra forma de llamar esas palabras claves, y es importante ponerlo porque a veces solamente nos centramos en una, pero hay otra forma o un sinónimo de esa palabra, y que solamente utilizaron ese sinónimo y no utilizaron la palabra adecuada, o sea, es decir, el término que yo estoy buscando ahí, y si yo no busco por ese otro sinónimo, esos documentos, a pesar de que sean, que traten lo mismo, no me van a arrojarlos. Las bases de datos son muy literales y tal cual yo busque en ellas, así lo va a hacer. Entonces, si yo solamente busco por docentes, bueno, busco por profesores, no me va a arrojar los documentos que tengan la palabra profesores, así sean lo mismo. Y el NOT es para excluir. Entonces, acá le estoy diciendo a la base de datos que no me traiga esos documentos con esa palabra que yo puse después del NOT. Por ejemplo, estoy buscando sobre la depresión, pero nada relacionado con los adolescentes. Es decir, no quiero nada con la depresión en adolescentes. Entonces pongo NOT adolescentes y ella ya me la está excluyendo. Ya en resumen serían estos 4 pasos. Esta estrategia de búsqueda ustedes la pueden modificar las veces que sean necesarias. Digamos que cuando buscan las palabras claves no les resultó, como que no fueron las mejores, entonces se devuelven este paso y vuelven a realizar la búsqueda. Si por ejemplo cuando empezaron a delimitar por años, los años tampoco fue que tuviera mucha información ahí, entonces también pueden ampliarlo o centrarlo un poquito más, como que no, los 5 años fueron muchos, entonces mejor reduzcámoslo a 3. Entonces también pueden modificar todo eso. Ya en las recomendaciones finales sería evitar preposiciones y conectores en la búsqueda. Entonces, evitar palabras como las, los, en, y, de, o, para, ¿cierto? Porque, de nuevo, las bases de datos son muy literales, entonces tal cual yo busque en ellas, así me lo va a buscar la base de datos. Entonces, ¿cuántas palabras no tienen o cuántos documentos no tienen la palabra y o tienen la palabra de? Un montón. Entonces, ella me lo va a arrojar, los documentos con esas palabras, y van a ser en muchas ocasiones demasiados o documentos que nada que ver tampoco con mi tema. Buscar de 3 a 5 palabras claves, de nuevo, es bueno tener gran cantidad y no solamente quedarme con una. Si solamente me quedo con una, entonces ya hay otros documentos que a pesar de que traten lo mismo, se van a perder porque no me lo va a arrojar. Hacer la búsqueda de trata en comillas. Esto es cuando tengo 2 palabras y las quiero de manera exacta. Cambio climático, educación superior, o sea, yo quiero buscar sobre la educación superior, pongo esa educación superior en comillas. Si quiero buscar sobre zonas costeras, por ejemplo, como quiero una zona geográfica, también puedo buscar así, entonces pongo zonas costeras en comillas. Si quiero buscar sobre acoso escolar, pongo acoso escolar en comillas, y así cuando tengo 2 palabras y las quiero de manera exacta. El inglés es el lenguaje universal, entonces cuando busco en inglés, los resultados serán muchísimo más y estarán mucho más actualizados. Hay temas en los que en español casi no se publica. También hay que saber o tener eso también claro cuando uno empieza a buscar. Si yo sé que mi tema en español de cierta forma es muy reciente, ¿cierto? Que apenas está hablando sobre él, entonces no puedo esperar que tenga bastantes resultados en español porque no va a haber, porque generalmente en esos temas que son más bien nuevecitos se suele publicar más en inglés, ¿no? Para generar como más impacto o visualización.
Entonces, sí es mejor también hacer como el ejercicio, buscar en inglés, traducir cuando ya tengan sus palabras claves, las traduzcan. Para hacer el ejercicio en las bases de datos de buscar en inglés. Leer el título, el resumen de las palabras claves, esto es para saber si lo que voy a empezar a leer si me sirve o no, que muchas veces, digamos, yo empiezo a leer un documento, pero ya así como si nada, y ya cuando lo termino de leer, digamos que el documento era de 30 páginas, entonces cuando lo termino de leer, veo que ese documento no me sirvió. Perdí mucho tiempo leyendo un documento de 30 páginas. Mejor me leo estos 3 aspectos y principalmente por esos 3 aspectos yo me doy cuenta si el documento iba a tratar mi tema o no. Y ya por último, aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos, las cuales les va a servir mucho a ustedes y también hay que utilizarlas para sacarle bastante provecho. Esta fue la parte teórica. Y ahora sí va a pasar la parte práctica, que es mostrarles las bases de datos, cómo funcionan, cómo acceder a ellas, por si no, digamos, si es la primera vez que acceden a ellas, entonces, para que ustedes también tengan eso en cuenta. Entonces, como dije, digamos que el principal objetivo es mostrarles de la universidad. De todas formas, quiero mostrarles una, que es Cielo. Recuerden que son bases de datos de acceso abierto. Acá ustedes pueden mostrar tranquilamente, no hay problema con eso. Otra sería Redalyc. Acá también ustedes pueden buscar sin necesidad de suscribirse o ninguno. O, o de loguearse por algún lado. Esas dos son de acceso abierto. Luego ya nos dijimos de la universidad que son las de suscripción, que las que le dije que eran de pago. Esas de pago es porque la universidad ya pagó porque ustedes pueden acceder a ellas gratuitamente, o sea, solamente accediendo con su usuario y con su contraseña. Nada más. Es el único copado que tienen que hacer para buscar en ellas. Entonces para esto nos dirigimos al tda.edu.co. Nos vamos por esta parte de usuarios, Campus TDA, y como les dije acá ya es con su usuario y contraseña. De ahí ingresan con su usuario y contraseña, le dan ingresar y le dan acá en bases de datos y libros electrónicos, en esta barrita que está acá. Bases de datos y libros electrónicos, esta barrita que está azul. Le dan clic ahí. Aquí ya tengo las bases de datos para la comunidad universitaria. De nuevo, solamente por pertenecer al tecnológico tienen acceso a las bases de datos y plataformas de libros, que también les voy a mostrar algunas, a las que ustedes pueden acceder gratuitamente. Acá para empezar tengo un buscador. Si ya utilizaron alguna, pueden también hacerlo por este medio. Entonces, no sé, busquemos billets. La pueden empezar su búsqueda. Y acá ya están todas. Se mezclan entre bases de datos y plataformas de libros. No sé si alguien ya haya utilizado alguna de estas bases de datos, alguna de estas plataformas, cómo le ha ido, si le fue bien, si le fue mal, o si es la primera vez que ven esto. También está bien, ningún problema. Alguien por ahí que ya lo ha utilizado, que nunca la haya utilizado.
a suponer que entonces que ninguno ha utilizado ninguna de estas bases de datos o ninguna de estas plataformas. Entonces les va a dar una pequeña descripción sobre cada una para que también se vayan haciendo una idea. Recuerden que unas son específicas y otras multidisciplinarias. Entonces, en ese caso, de nuevo hay que saber diferenciar más o menos con cuál nos pueden servir para nuestros trabajos, cuáles no tanto, pues acaso. Entonces empiezo con ECOE y libro. Estas dos son plataformas de libros electrónicos, son multidisciplinarias, su mayoría son en español y tienen el texto completo de los libros. Cuando digo multidisciplinarias porque albergan diferentes áreas del conocimiento. Luego tengo LegisCommons, es una base de datos específica centrada al comercio internacional o comercio exterior, todo lo que tiene que ver con exportaciones, importaciones y demás partes, digamos, de comercio, lo pueden encontrar también por este lado de acá. Experta, Legis, Móvil y Arancel, estas tres son más centradas como a la parte legal, pero también muy relacionadas con la parte comercial, legal al comercio. Ambientalex es una base de datos enfocada a los temas ambientales. También es bastante jurídica, entonces también por acá pueden encontrar leyes, decretos y todo lo relacionado con la parte ambiental, jurídica, pero también hay bastante cantidad de artículos y de noticias ambientales, ¿cierto? Dependiendo de sus temas ambientales. Leyes Info es una base de datos legal muy enfocada a la parte de derecho, ¿cierto? Leyes, decretos, normas y todo eso. Salud Leyes es una base de datos, como me lo dices, enfocada a la parte de la salud, pero también digamos que hay revistas económicas y administrativas. Cengage, ProQuest, EBSCO, Insight Direct, Scopus y Springer, estas 6 son bases de datos multidisciplinarias, todas tienen diferentes áreas del conocimiento. ProQuest y EBSCO en su mayoría tienen gran cantidad de resultados en español. Cuando uno busca en español, tienen gran cantidad de resultados. De todas formas, si uno busca en inglés, a pesar de que sea una base de datos un poquito más enfocada a los resultados en español, cuando uno busca en inglés, hay muchísimo más en inglés. Cengage es en español y en inglés, ¿cierto? Como la mitad. Mientras que el Direct, Scopus y Springer, estas tres son más enfocadas al inglés. Cuando busco en español voy a tener por ahí muy poquitos resultados y máximo unos 1000, si acaso, siendo positivos cuando busco en español. Pero cuando busco en inglés los resultados serán muchísimo más y son bases de datos que son muy buenas, pero toda su información se está en inglés. Digitalia es una base de datos, pero digamos que está más enfocada a la parte de los libros electrónicos. Entonces por aquí también ustedes pueden encontrar sus libros electrónicos. También en multidisciplinaria y su mayoría también es en español. Billets y Notinet, estas dos son bases de datos normativas y legislativas también. Magisterio es una base de datos más enfocada a la parte de la educación y pedagogía. Gale, ebook, Alpha Cloud y Bibliotecnia, estas 4 son plataformas de libros electrónicos. Ya no digamos no son tan multidisciplinarias, casi son multidisciplinarias porque abarcan diferentes áreas de conocimiento, solamente que abarcan ya ciertas áreas en sí. Entonces ahí abajito me dice qué áreas tiene o qué áreas abarca y cuáles no van a servir y cuáles no. Listo. Aquí les va a mostrar unas bases de datos en específico y unas plataformas de libros, ¿cierto? Que no se las puedo mostrar todas porque son demasiadas, entonces mostrándole cada una y mostrándole sus especificaciones se llevaría muchísimo tiempo. Ya la idea es que con lo que le vamos a mostrar hoy ustedes puedan hacer como ya después en un futuro hacer uso
de estas plataformas, empezará ya a explorarlas cada una individualmente ya en sus casas y hacer también sus búsquedas, buscar en ellas y demás. Entonces voy a empezar con esta plataforma de ProQuest, que recuerden que es multidisciplinaria, en su mayoría es en español, son una de las más fáciles de utilizar. Y verás que, como pueden ver, es en español. Aquí tengo mi motor de búsqueda. Acá yo ya puedo empezar a buscar. Ella me dice términos de búsqueda, no me dice palabras, no me dice frases, no me dice preguntas, solamente términos, es decir, las palabras claves que yo ya tenía que haber definido. Pues les decía que era importante uno empezar a idear la estrategia de búsqueda porque uno puede llegar a las bases de datos a abrir, no, ay, ya, ¿cómo empiezo a buscar? O, ay, ¿qué hago? No, uno ya tiene que empezar, ya tiene que saber, o ya tiene que haber definido eso, ¿no? Para no llegar acá en blanco. Entonces, por ejemplo, quiero sobre las energías renovables, ¿cierto? Entonces, las energías renovables en Colombia. Si me aparecen documentos, en este caso tengo 427. Lo que ella empieza a hacer es buscarme palabra por palabra. Tengo, digamos, los dos primeros que sí se relacionan, pero cuando ella empieza a bajar, ya hay otros que no están tan relacionados. Entonces, entonces ya busca palabras por palabra. Entonces algo con la tarifa de alimentación, en energía en Colombia, ¿no? Ella lo que pide hacer es buscar en palabra por palabra. No. Ya cuando empieza a bajar, o sea, ya no hay documentos que se relacionen. Los dos primeros sí, pues que yo no solamente me tengo que quedar con estos dos primeros. Yo tengo que abarcar bastantes documentos porque solamente me leo los dos primeros y luego bajar de nuevo más. Necesito tener también una cantidad de información o de documentos para, de cierta forma, tener de dónde escoger. En ese caso, tenemos esto aquí. Como yo quiero energías renovables, lo que de manera exacta son dos palabras, la pongo en comillas. Lo quiero en Colombia, entonces en ese caso ya utilizo son los booleanos. Recuerden que son tres, and, or, y not, siempre en inglés, como lo están viendo acá, siempre en mayúscula. No son, no llevan este orden en específico. Aquí primero tengo que utilizar el and, luego tengo que utilizar el or y luego por último el not, ¿no? Pueden mezclarlos, pueden utilizar uno nada más, pueden utilizar el mismo varias veces, ya como prefieran. Entonces, and Colombia. Ya buscaría. Y acá ya tengo 386. Entonces, ya tengo unos documentos que me van a empezar a servir. Y ya sé que estos documentos están centrados en Colombia. Y de cierta forma, acá yo ya empecé fue a delimitar geográficamente. Ustedes, estas palabras clave, recuerden que si hay otra forma de llamar energías renovables a esto, también lo pueden utilizar con el OR, ¿cierto? Entonces, el OR y otra forma de llamar energía renovable. También lo que pueden hacer es que utilicen, en caso que, pues, que se pueda, plural y singular. Energía renovable y or energía renovable. De nuevo, ella muy literal, las bases de datos son muy literal, entonces lo que está haciendo es buscarme literal renovables, pero si voy a buscar, también puedo buscar energía renovable, ya tengo 1000. Y estos documentos ahorita no me estaban apareciendo. Pues les digo es que es mejor siempre tener gran cantidad de palabras claves, incluyendo
sinónimos, otra forma de llamar eso, y utilizar plurales y singulares de esa palabra. Mira que está, ya esto, ahorita ese documento no me estaba apareciendo, está centrado en una ciudad colombiana, me servía, pero no me aparecía porque yo busqué por energías, no energía. Entonces también es importante tener eso ahí. Los resultados más que todo van a depender ustedes cómo pongan su ecuación de búsqueda acá. Yo sí les voy a mostrar cómo funcionan las bases de datos, pero generalmente ellas casi siempre funcionan igual. Muchas se parecen, tienen como sus cositas en común, pero lo más importante es la ecuación de búsqueda. ¿Qué es esto? Esta ecuación de búsqueda yo la pongo con la estrategia de búsqueda, con lo que ya tenía que haber definido. Ese es el paso más importante en las bases de datos. Uno, cómo busca en ella. ¿Qué es esto? Si yo pongo esto malo, como ya vimos ahorita, no me aparecían resultados y resultados que nada que ver. Cuando yo lo pongo así, ya son resultados mucho más acordes a lo que sí necesito. Entonces, si busco mal, obviamente voy a tener resultados malos. Si busco bien, mucho mejores. Aquí ya tengo mis documentos. Estos son mis resultados. Se mezclan entre artículos, libros, noticias, tesis. Y la otra ventaja que tiene también esta de ProQuest es que ella en su mayoría también tienen gran cantidad de resultados de texto completo. Hay algo que también hay que quitarnos de la cabeza, es que cuando buscamos en las bases de datos pensamos que siempre vamos a tener el texto completo ahí, y no, es algo que no va a pasar, ¿cierto? Algo que no ocurre. Necesitamos que quitarnos eso, o ese ideal de que siempre vamos a tener el texto completo. A veces, bases de datos como ProQuest, por ejemplo, que su mayoría sí los van a tener, pero de igual manera me tengo que fijar al menos en la parte de abajo que sí lo tengan. Porque también hay ocasiones que solamente me aparece a mí resumen y detalles o solamente detalles. Entonces por ningún lado veo el texto completo. O también hay opciones, o esta la tiene, que dice obtener texto completo y como una flechita hacia arriba. Eso quiere decir que yo puedo leer este documento en otra página, pero si yo lo abro acá y veo que no tiene nada, en esta misma base de datos voy a pensar que esta base de datos no me está sirviendo. Entonces siempre fijarme en la parte de abajo que si tengan esa opción de texto completo en PDF. Ya me da dos opciones, que son estas. Este texto completo se refiere a que tengo, o sea, quiere decir que tengo solamente el texto acá, en la base de datos, como ahorita vamos a ver, y lo puedo leer acá mismo. Solamente es texto. Mientras que el PDF ya me trae gráficas, tablas y demás, mientras que esta opción no. Ya aquí al lado izquierdo tengo los filtros o delimitadores. Recuerden que es importante utilizarlos también, que era el tercer paso de la estrategia de búsqueda, que es bastante. De todas formas, acá yo ya de cierta forma utilicé un filtro o un delimitador que era el área geográfica y lo dentro por Colombia. Lo quiero a texto completo. O sea, para hablarme de dolores de cabeza, abriendo documentos que de pronto no lo tengan, lo limito de una vez. Aquí ya me quitó 100 y algo que no lo tenían. El tipo de fuente. De nuevo, esto es algo bastante importante de poner. Que solamente quiero artículos. Pero tengo muchísimas fuentes. Entonces, por ejemplo, por aquí abajo, bajemos. Tengo noticias. Entonces, yo al abrir esto, newspaper, otros periódicos, yo al abrir esto y veo que no es un artículo, ahí también de nuevo estoy perdiendo tiempo abriendo documentos que no cumplen con ese criterio de que solamente sean artículos, o que solamente sean tesis, o que sean artículos y tesis. ¿Cierto? Ahí, de cierta forma, no estoy cumpliendo con ese criterio, estoy abriendo documentos que no me van a servir.
En ese caso, yo le doy incluir o excluir a los que no necesito, que preferiblemente el incluir ya que son como más poquitos. Entonces quiero, por ejemplo, revistas y quiero, no sé, no periódicos mucho, pongámosle tesis. Entonces quiero artículos de revistas científicas y quiero tesis. Estas dos. Entonces le voy a dar aplicar, a ya las incluí las dos, le doy a aplicar. Entonces, todo esto ya sé que son artículos y tesis. Bueno, 3 tesis que habían y como 1200 y algo de documentos que eran artículos. Si sigo bajando tengo la fecha de publicación. También es algo importante porque si yo no solamente quiero los últimos 5 años, pero empiezo a abrir documentos, entonces por ejemplo este de 2014, entonces lo abro porque no, este no está cumpliendo con mi criterio. Entonces de nuevo estoy perdiendo tiempo verificando. Vuelvo a abrir otro que no sé tampoco, es de 2008. Ay no, es que este es de 2005. Entonces de nuevo estoy perdiendo tiempo. Una vez yo aplico este filtro de los últimos 5 años y ya sé que todos estos van a cumplir con estos últimos años que serían 2016-2021. Otro filtro sería por ejemplo el asunto. Este asunto se refiere como palabras claves que se utilizan acá en los documentos. El tipo de documento, a pesar de que sea una revista científica, hay muchos tipos de documentos que se publican en las revistas científicas. Entonces, por ejemplo, tengo una noticia, tengo una revisión de literatura, tengo 6 estudios de casos, 6 informes, 5 comentarios, y yo sé que solamente quiero los artículos, entonces artículo principal y artículo. Le doy a aplicar esos dos. Listo. El idioma, a pesar de que uno siempre busque en inglés, en español, perdón, uno siempre, a pesar de que busque siempre en español, hay una gran cantidad de resultados que me van a venir en un segundo idioma, o en otros idiomas, generalmente siempre es español e inglés, ¿cierto? Miren que casi son la misma cantidad entre esos dos idiomas. Yo quiero incluir solamente español porque es el que me sirve a mí, porque solamente, digamos que es mi idioma, no quiero nada en inglés, menos en catalán o francés o italiano, solamente quiero español, pero de todas formas, si desean también incluir el inglés, ahí están. Siempre dándole en la casillita incluir. Y ya, al bajar ya tengo como otros filtros, como por ejemplo persona, es decir, que también lo pueden mencionar acá en los documentos, empresa de organización, que también pueden mencionar en los documentos, pero generalmente uno siempre utiliza los mismos filtros, que son limitar a texto completo, el tipo de fuente, la fecha, a veces el tipo de documento y el idioma. Esos son los filtros, digamos, que uno suele utilizar más. Y como pueden ver, los resultados ya disminuyeron. Ya pasaron como de 1200 a 362. Son resultados que sí van a cumplir con todos mis criterios y son más fáciles de mirar. Más fácil mirar 362, claro, uno se va a leer 362 artículos, pero sí es más fácil tener esa cantidad. Dice que esa cantidad sí cumplen con mis criterios que ya definí anteriormente, a mirar 1200 que no cumplen con esos criterios. Ya para mostrarles cómo es un documento adentro, quería mostrarles una herramienta muy útil acá en la base de datos, que es lo de crearse una cuenta. Miren ustedes, para ingresar y buscar en la base de datos, no necesitan, la única usuario y contraseña que tienen que meter es de la universidad, como ya vimos paso de ahorita, pero acá no es necesario eso. La creación de la cuenta es por este lado. Vean acá en este muñequito, ya crean una cuenta a mi cuenta y tienen
beneficios, por así decirlo, adicionales cuando se la crean. Es con el correo institucional, ¿cierto? La contraseña y ya le dan los permisos de crear la cuenta. Con esto lo que hacen es guardar los documentos, es decir, yo acá estoy mirando los títulos y me parece interesante este, pero es que yo ahorita no me los puedo leer en este momento porque me tengo que ir a otra clase o tengo que ir a trabajar, ¿cierto? Entonces los quiero ir guardando ahí para leérmelos ahora. Entonces los voy guardando a los que me interesan acá al ladito. Tengo la carpeta abierta que dice 10. Es decir, ya guardé 10 documentos en esta carpeta. Solamente van a quedar guardados cuando yo cree la cuenta y por este lado nuevo le doy conectarse. Si no lo hago, cierro la pestaña o cierro toda la ventana y la vuelvo a abrir, no me van a guardar sus documentos. Entonces lo que me toca hacer es volver a buscar así y volver a aplicar los filtros para que me arrojen los 302 resultados. Entonces siempre guardar los documentos ahí. Para que cuando ya después vuelva y la abra la cuenta, me queden guardaditos. También puedo guardar las búsquedas por este lado, guardar búsqueda, guardar, es decir, guardar todo esto. Crear alertas, también por este lado, crear alerta. Y con esa alerta yo le digo a la base de datos que cada vez que subo un documento sobre energías o energías renovables en Colombia, me lo manda el correo. Y ella lo va a hacer. Siempre que suba un documento nuevo sobre este tema, ella me lo va a mandar al correo y de esa manera yo me mantengo actualizada sobre mi tema de investigación. Es bastante útil, digamos que cuando uno está empezando a realizar su trabajo de grado, ¿cierto? Que uno entra la información más actual y demás, entonces le digo a las bases de datos que me mantengan actualizadas sobre eso y ellos lo van a empezar a hacer. Entonces, estas digamos que son como las ventajas que tienen esta base de datos cuando uno se crea la cuenta acá mismo. De nuevo, para buscar y hasta para descargar documentos como vamos a ver. Entonces, en ese momento yo no he creado ninguna cuenta, no tengo nada abierto. Y ahorita muestro la parte de la descarga y como van a ver, no es necesario tampoco crearse la cuenta. Solamente es como para beneficios, como ya les dije, adicionales como guardar documentos y demás. Ya me voy de este lado. Por acá ustedes miren que acá están los documentos. Una vez guardados, si desean eliminarlos, lo hacen. Y miren, sí, cuando tiene un perfil y cuenta, pueden guardar documentos para usarlos en un futuro haciendo clic en guardar en mi cuenta. Cuando le clic ahí, me va a arrojar a que yo me ingrese a mi cuenta. O si no, entonces solamente le crear. Y ahí me van a quedar. Ahora sí va a abrir un documento. Voy a abrir este primerito, el que me interesa. Entonces aquí tengo el título en inglés, los autores, la revista nuevo publicado, la ciudad, la fecha y el número de página. Acá tengo las instrucciones, entonces tengo texto completo PDF, resumen y detalle. Las tres opciones me van a servir siempre en esta base de datos de ProQuest. Miren las tres opciones, que las tres son importantes. La primera es porque acá mismo se pueden leer el documento. Recuerden que eso solamente solo es texto, nada más, como un texto plano del documento. Y la ventaja que tiene esta opción es que yo lo puedo traducir acá mismo, en caso de que estuviera en inglés. Después este resumen está en inglés. Yo solamente le doy desde inglés hasta español y él lo va a hacer.
Y de igual manera pasa si yo tengo todo el documento, todo esto en ese idioma, yo le puedo dar traducir y lo va a hacer también. Y acá tengo el PDF. Mi PDF, como les decía, es la opción de texto completo, no solamente es texto, entonces me va a estar mostrando estas figuras, estas tablas, esto de acá, que a veces es hasta importante míralo porque sin ellas no vamos a entender bien el documento, entonces a veces es preferible seleccionar la opción de PDF. Pero generalmente cuando el documento solamente tiene la opción de texto completo es porque ya se verificó que el PDF o que este documento no tuviera esas figuras o esas tablas. Lo pueden descargar ya sea por acá o por acá. Como vamos a ver, no he abierto ninguna cuenta, le di descargar y ella me descargó el documento. De nuevo, sin crearme la cuenta, una descarga muy rápida y muy sencilla. Entonces, cuando ustedes hablan las bases de datos en un futuro, le dan descargar y les pida una cuenta es porque, digamos, que hicieron algún paso mal o o ingresaron por donde no eran, porque él jamás, jamás, jamás les va a pedir la cuenta cuando descarguen el PDF. O a veces, digamos que lo hace, pero o le pide una cuenta es porque, digamos, dejaron pasar mucho tiempo, ¿cierto? Que dejé el computador acá, entonces me fui, no sé, a desayunar. Entonces, claro está, ellos tienen también cierto tiempo acá, entonces él le va muchas veces a arrojar un cuadrito. ¿Estás acá o quieres continuar en línea o algo así? Entonces no le da que sí. Pero cuando no deja pasar tanto tiempo, de cierta forma se cierra toda la sesión, entonces toca volver a ingresarse y hacer todo lo demás. Luego ya tenemos la de resumen y detalles. Aquí tengo el resumen. Recuerden siempre leérselo, es algo muy importante leérselo. Y algo que también es muy importante es que, por ejemplo acá, miren, tengo materias. Esto también me sirve a mí como tipo de palabra clave. Entonces, por ejemplo, yo antes no he utilizado, por ejemplo, alternativas de energía o algo así. Entonces, también puedo utilizar estas palabras claves que también pueden servir para búsqueda. Y lo que les decía, algo que es muy importante y es que generalmente nosotros solemos coger o copiar y pegar el enlace que se encuentra en la parte de arriba. Eso siempre pasa con Google o cuando estamos buscando en cualquier buscador, que siempre cogemos el que se encuentra acá en la parte de arriba. Con las bases de datos no pasa igual, esto ya cambia, esto ya no es parecido. En esos casos, yo siempre escojo o copio pego el que se encuentra acá abajo, el que dice URL del documento. Muchas bases de datos, muchas plataformas me van a dar a mí esta opción. Siempre, generalmente siempre me van a dar a mí esa opción. Este es el oficial. Ya sea que le llamen URL, enlace, link, de diferentes maneras, pero generalmente siempre me lo dan. Este es el oficial, este es el que yo le mando a la profe o al amigo, a la amiga, ¿cierto? Que ve, mira, leerte este documento. O profe, encontré este documento, entonces, para que mire si me sirve o no, o algo así. Si yo le mando esto a la profe, ella me va a responder por el correo diciendo, el documento no me abrió, pero es porque ya tiene otro enlace o tiene otro usuario, otro computador, otra red de internet, ¿cierto? También la red afecta, entonces siempre hay que utilizar este. Acá ya arriba tenemos otras opciones, entonces la descarga que ya vimos que era muy sencilla, sin la cuenta. Citar, esta parte de citar es la referencia. En este caso no está actualizada todavía APA 7, y utilizando APA 6. Entonces está AMA, Harvard, MLA. Generalmente siempre utilizamos APA. Y mi referencia. De todas formas hay que tener cuidado con estos datos porque tal cual todo esto de esa manera, así me va a arrojar a mí las referencias. Entonces, en este caso, Simón Cortés está bien, pero acá pusieron
Londoño, Adriana Arango. Arango es el apellido de ella, no es el nombre, entonces la referencia lo va a tomar como si Arango fuera parte del nombre. Acá. Entonces, Londoño, A.A. No, esto está malo. Yo tengo que cambiar, yo la puedo copiar, me va a servir porque me va a ahorrar tiempo de cierta forma, pero de igual manera me toca revisarla para que esté bien. Entonces si veo esto acá, entonces solamente le voy a copiar, la pego en mi trabajo y yo ya manualmente la modifico. ¿Le sirve esta referencia? Sí, pero hay que tener cuidado con ella. También lo pueden mandar por correo. Entonces acá pueden incluir qué es lo que desean enviar. En dirección de correo siempre tiene que ser institucional. No puede ser de alguien de otra institución o personal, siempre tiene que ser institucional. El nombre de ustedes, el asunto y un mensaje opcional. Está la parte de imprimir, también si desean. Y otras opciones. Está Google Drive, lo puedo guardar en Google Drive, Classroom o OneDrive. Y de todas formas acá arribita, las que me dicen, solamente lo selecciono y ya me dice que está copiado de portapapeles. Está el enlace, también lo pueden escoger de ahí, en caso de que no lo cojan de resumen de detalles. También en la parte de todas las opciones está el enlace. Este es lo que dice, les recuerdo, siempre es bueno tenerlo ahí. De igual manera, esto fue un ejemplo de una búsqueda básica, ¿cierto? Digamos, en caso de que no, que fuera la primera vez con este tema de las bases de datos. Las búsquedas básicas son búsquedas de manera mucho más generales, mucho más amplias, pero si necesitan una búsqueda mucho más específica, que les traiga resultados también muchísimo más específicos sobre un tema muy especializado, se dirigen a la búsqueda avanzada. Esto no es mucho más avanzado, tiene como otros métodos. Finalmente yo siempre muestro esta opción porque es como la más fácil de encontrar información y como pueden ver, si encuentro información apropiada con esta búsqueda avanzada. Saben que esto es como más como para profes o investigadores. Y esta es la base de datos de ProQuest, es bastante sencilla de utilizar. Como pueden ver, muy fácil, no es complicada, es en español y generalmente su mayoría siempre me van a tener a mí el PDF. Pero me tengo que fijar siempre o solamente dándole clic acá en limitar. Una muy buena base de datos en español, PDF y muy sencilla de utilizar, no es para nada complicada, como yo sé que hay otras que son más complicadas, esta no lo es. Y aquí ya me voy para otra base de datos, que sería la Cengage. Esta también es muy buena base de datos. Ustedes pueden analizar la misma búsqueda en cualquier base de datos, porque todas las bases van a leer lo mismo. Que las comillas, que las palabras, que los booleanos, a todo lo va a leer las bases de datos, o sea, siempre. Entonces le voy a dar en buscar. Y acá ya tengo una cantidad de resultados. Entonces tengo 776 revistas. Aquí tengo mis revistas. Voy a abrirla. A ver. Como una pequeña noticia, un pequeño artículo. Tengo las publicaciones académicas. Que son generalmente artículos, de todas formas también miramos eso. Tengo los libros. Estos libros, en este caso, como capítulos de libros, por así decirlo. Vamos a abrirlos.
A veces está mejor solamente dejarlos de lado. Y tengo las noticias, que son en su mayoría, que son en la mayoría, son noticias. Como pues me da. Tengo más poquitas publicaciones, pero noticias tengo muchísimas. Entonces, energías renovables en América Latina, la abro y acá ya puedo leer la noticia. Y fue reciente. Pero eso porque generalmente las noticias siguen siendo muchísimo más recientes. Aquí solamente me voy para este lado de las publicaciones. Y lo que hace esta base de datos es que siempre, o bueno, yo generalmente siempre que busco en ella lo que hace es aplicarme a mí el filtro de texto completo. Yo siempre que busco, siempre va a aplicar este filtro de texto completo. Entonces, no tengo que hacer como ProQuest, ponérselo ahí. De todas formas, en caso que no lo tengan, fíjense en esta parte, se dirigen al lado derecho, que es donde se ponen los filtros, los delimitadores. Esta ya cambia un poquito en ese orden. Antes ProQuest tenía al lado izquierdo, esta ya lo tiene al lado derecho. Y ahí ustedes solamente le seleccionan esta casilla. Entonces, no lo quieren en texto completo, lo deseleccionan. Pues si quieren solamente los de texto completo, tienen que le dan clic ahí. Acá como ya tengo los filtros, entonces tengo la fecha. Acá puedo seleccionarla o la puedo escribir manualmente. Entonces del 1 de enero de 2016 hasta esta fecha. Le va a dar a aplicar. Acá ya disminuye y acá me está diciendo los filtros aplicados. El tipo de documento. De nuevo, pues que sean publicaciones académicas, hay muchos tipos de documentos que existen. Entonces, reseñas, tengo 6, estudios de caso tengo 3, tengo un informe, una entrevista, un montón. Solamente quiero artículos. Selecciono esa opción, le doy a aplicar. Y ya me quedo con 600. El título de la publicación es como la revista, generalmente no se publicó. También les sirve a ustedes, porque si yo, por ejemplo, sé que esta información tecnológica o ingeniería energética publica mucho, entonces ya sé que en una próxima voy a buscar sobre esta revista para buscar qué es lo último que ha subido sobre dicho tema. Y ya buscar dentro de documentos y demás. Si también quiero documentos que contengan imágenes, le puedo seleccionar ahí. Si quiero, por ejemplo, la parte de periódicos, es esta, revisado por pares, también lo puedo seleccionar. Voy a quitar esa opción. Aquí ya tengo documentos que contengan imágenes. Y ya me quedo con 620. Es decir, tenía ahorita como casi 1000 y ya tengo 600. Siguen siendo bastantes documentos, pero ya sé que todos esos documentos van a cumplir con mi fin. Acá abajo no voy a encontrar la parte de texto completo, PDF, porque de nuevo ya sé que todos esos documentos lo van a tener porque automáticamente aplicó ese filtro. No sé si a ustedes también cuando empiezan a buscar acá se los aplica, pero yo siempre que busco, siempre lo aplica, no sé si a los demás, no sabría decir si también, pero yo creería que sí. Ustedes también pueden crearse la cuenta o iniciar con la cuenta, ya sea por Chrome o por Microsoft, como prefieran. Vamos a ver si me da. Entonces, como todo rarito. Seleccionamos esta. Sí. Entonces también falla esto. Entonces, ¿qué tiene la paciencia? A ver si me da.
que no me puedo dar. No. Pero también lo pueden hacer, hay que tener paciencia porque suele fallar un poquito a veces, pero también lo pueden hacer con Chrome o con Microsoft, ¿cierto? Con cualquiera de las dos, porque mejor deseen. Pero bueno, de todas formas, para buscar en las bases de datos, para descargar los documentos, como saben, no me dio la cuenta, miren, no me dio la cuenta, entonces lo pueden hacer también ahí. Ahora voy a abrir un documento, abramos este primero. Entonces tengo el título, a la autora, autores, la revista no publicada, la editorial es la que universidad pertenece a esa revista, el tipo de documento que ya dijimos que era artículo y la extensión de palabras. Acá puedo leer el documento, acá mismo me muestra gráfica, me muestra además. Esta es una cita, entonces para tener en cuenta. Me muestra las tablas. Mira aquí me muestra el documento completo. Si esto estuviera en inglés, también le puedo traducir acá mismo. Si estuviera ahí, le puedo traducir, selecciono en español y lo doy. Lo puedo alejar, lo puedo aumentar. También lo puedo escuchar, solamente que esta partecita es más bien complicada porque se empieza a leerme en español, pero en inglés. Y creo que no sé bien cómo lo puedo hacer, pero de todas formas también lo puedes descargar por acá. No sé si como es que de esta forma no he podido modificarle eso. Aunque sería por este lado, pero no, tampoco se la encuentro. Pero si se la encuentran, cómo cambiar el idioma, lo pueden hacer. Por este lado, entonces ya tengo unas herramientas. Entonces tengo que guardarlo también en Google Drive, en OneDrive, enviar por correo. Entonces mire que use un punto y coma para separar, en caso de que fueran varias direcciones de correo. Entonces yo lo quiero mandar a la profe y a los compañeros con los que estoy trabajando. Entonces se lo mando por acá. Recuerden que siempre tiene que ser institucional. De nombre, el asunto y el mensaje. Este asunto yo lo puedo cambiar. Y acá me dice enviar como. O sea, es decir, si lo quiero enviar como texto completo, el texto completo es lo que ustedes están viendo acá. Es decir, si quiero mandarle esto, si quiero enviarles el PDF o si solamente quiero enviarle la cita. Ya tienen estas tres opciones para escoger. Descargar, entonces está esta opción de aquí o esta de acá arribita, como también pueden ver. De nuevo no me he creado la cuenta, no me dio como ahora vimos. Solamente le descargar y ya. O imprimir, también está la opción. Está la parte de la cita. Recuerden que siempre que diga cita o citar o algo así, no es que me arroja la cita, es que me arroja siempre la referencia, solamente que ellos lo nombran citar. Les tengo MLA, APA, Chicago y Harvard. Escojo MLA, perdón, APA. Me verifico que los datos estén bien. Nelson, creo que es, aunque creo que de Jesús es el nombre también. Creo que entonces no sería, no sería este. De hecho está malo, pero como les digo, hay que fijarse siempre que los datos estén adecuados. Pero solamente sería copiar, pegar y listo. Enviar otra vez a correo, descargar, imprimir, obtener vínculo. Lo que yo les digo siempre es coger el que les dice la base de datos porque como pueden ver, tal vez en Procon no se notaba mucho, pero acá sí se nota bastante, es que esos vínculos sí cambian. A pesar de que digamos que así a simple vista no se nota mucho la parte que los vínculos, pero es que eso yo lo veo igual. No, de verdad, en alguna partecita que cambie un número o una eléctrica, eso cambia, entonces siempre escoger el que les dé la base de datos.
Y hay una parte que dice destacados y notas. Esto solamente hay que quedar guardado cuando yo creo la cuenta o cuando yo inicio la cuenta. Y es que yo, mientras voy leyendo, ¿cierto? Como que ve, esto está como interesante, lo voy a subrayar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo quiero poner en naranja. Entonces, ahí ya me queda. También le puedo agregar notas de subrayar, entonces digamos, entonces interesante, le voy a dar citar a esto. Lo voy a guardar. Acá ya me están apareciendo. Entonces que el rosado es para nota, entonces voy a poner amarillo para importante. ¿Verdad? Y así puedo hacer con el resto de los colores. Entonces que el azul es para poner, o no volver a leer, no entendí. Entonces que el azul es para partes que no entiendan. Y así puedo seguir con el resto, o solamente subrayarlo, como también prefiera. Acá ya me está mostrando el texto que subrayé, qué notas puse y con qué colorcito. Es bastante útil para aquellas personas que son más bien gráficas, ¿cierto? Que son mucho de subrayar los documentos así. Entonces es bastante útil esta partecita acá. No es que el morado se para el marco. Y así. Y de nuevo, esto solamente hay que quedar guardado cuando yo inicio sesión con una de estas dos cuentas, cuando ya les dé. Ahora me devuelvo. Es una buena base de datos, muy completa. Es bastante completa. Y ya les voy a mostrar una herramienta que también es bastante interesante con esta base de datos. Esta parte de acá de iniciar buscador de temas. Entonces dice buscador de temas y abajito dice iniciar buscador de temas. Le dan clic ahí. Entonces acá bajo y me muestra mosaico o rueda, como yo lo prefiera visualizar. Y esto lo que va a hacer es como centrarme más en mi búsqueda, por así decirlo. Él me dice, encuentre nuevos temas o palabras claves y descubra nuevas conexiones en los resultados principales. Es decir, yo con esta opción lo que hago es de nuevo encontrar ya sea palabras claves que anteriormente no haya tenido en cuenta o encontrar nuevos temas también relacionados con eso. Entonces, a ver, entonces tengo energías renovables y quiero energía eléctrica. Le selecciono ahí. Colombia, energía eléctrica, investigación energética, producción, ciencias sociales, cambio climático. Quiero Colombia, energía eléctrica. Selecciono este tema y al bajar encuentro 6 documentos relacionados con eso. Es decir, con mi tema principal, que era energías renovables, pero los centré de cierta forma en energía eléctrica y en Colombia. Entonces, esto me sirve también para encontrar los documentos. Y los documentos, vamos a abrirlo en un ladito, es lo mismo que les estaba mostrando ahorita. Estos documentos que me va a mostrar acá no van a cambiar. Van igualitos. Es bastante útil, digamos que cuando uno tiene como temas muy amplios, ¿cierto? Que son bastante amplios en ese aspecto, entonces que yo necesito centrarlo más o tengo temas muy grandes, entonces por este lado también lo puedo hacer. Entonces, energía renovable. Tengo costos solares, energético, fuentes, pongámosle costos. Tengo 4 documentos desde donde me aparece. Análisis de los costos de la generación de energía eléctrica mediante las fuentes renovables. Mira, son documentos que están relacionados con el tema principal y con los subtemas que yo he estado seleccionando ahí.
Tenemos una herramienta muy útil para eso. Entonces, no sé, alejémonos. Entonces, en zonas, a veces no tienen otro subtema, ¿cierto? Digamos que los más grandes, como pueden ver, él no muestra más grandecitos y detrás me muestran como otros. También, por ejemplo, si ven zonas rurales, solamente está ese. Energía renovable en zonas rurales o temas energéticos en zonas rurales. Bastante. La verdad me parece que esto, digamos que es como un plus que tiene esta base de datos, que es esta partecita de acá, que es muy útil, ¿no? Muy chévere. Entonces, desarrollo sostenible, energía, rurales, ¿no? Se le voy seleccionando como ya prefiera. Y siempre me arroja documentos. Ya sea poquitos o muchos, pero me va a arrojar el documento, entonces no me tengo que ir como que ve. Yo quiero sobre rurales, pero no quiero volver a buscar. Entonces acá él me arroja documentos relacionados. En cierta forma, ya no ser muchos, pero me sirve para ya tener al menos unos documentos relacionados con eso. Entonces, esas fueron 2 bases de datos. Recuerden que tenemos muchas otras bases de datos que ya la idea es que ustedes también vayan explorando, las vayan utilizando, ¿cierto? Porque esto es más que todo eso, como de explorar, de cacharrearlas. Yo acá les mostré de manera general cómo funciona una estrategia de búsqueda, cómo se utiliza, cómo se empiezan a buscar, y como pueden ver, ellas son muy sencillitas de utilizarse, no son tan complicadas en ese aspecto. Ya les voy a mostrar una plataforma de libros que sería Alpha Cloud. Entonces recuerden que estas de acá, allá abajito, ya tienen como su área más específica, más centralizada. Entonces leer ahí abajito con cuáles sí, con cuáles no. Voy a seleccionar este de todas formas, por si en algún momento se encuentran un libro, ahí la pueden mirar. Entonces es una plataforma de libros electrónicos. Acá hay libros, digamos, que se hayan subido recientemente. Puedo buscar por autores, acá tengo autores, categorías, es decir, áreas que tiene. Entonces necesito sobre una de estas áreas, desde que me fui por estos lados. Editoriales, sus categorías también. Vamos a ver, no, no, que más que todo con la parte ambiental, no, de pronto no sirva tanto, pero por si acaso están por este lado. Listo. Vamos a escoger entonces cualquiera. O también pueden buscar por este lado. Por este lado ustedes también. Ay, un poquito. Un poquito más así. Entonces ahí ustedes también pueden buscar por autor, por título, por palabra clave, porque las plataformas de libros también están por palabra clave. Entonces pongamos a ver si me aparece algo por energía. Digamos que si no es como tan relacionado. Voy a seleccionar una subcategoría. Vamos. Investigación. Entonces acá metí un libro, le doy acá. En caso de que usted encuentre un libro normal, que le sirve esta plataforma, entonces sería leer y él me va a arrojar este cuadrito. Entonces, ¿qué tengo? El título, el autor, que es una publicación digital, en el idioma, las páginas, tengo la parte de leer, lo puedo agregar a favoritos porque ustedes también por este lado, vamos a regresar, tienen la cuenta. Entonces tengo, por ejemplo, mis publicaciones, mis descargas, porque hay que tener, hago la aclaración de una vez acá. No todas las plataformas de libros van a dejar descargar o leer, o sí, descargar los libros.
Una sí, otra solamente es para leer. Ya, las plataformas se dividen. Para leer y descargar, es decir, o sea, lo puedo leer acá mismo y descargarlo, o para solamente para leer. Entonces, también hay que más o menos saber con cuáles sí, con cuáles no. Esta sí deja de descargar los libros, ya les voy a mostrar cómo. Se lo puede leer o lo puede agregar a favoritos, ¿cierto? Entonces me va a aparecer por parte de la cuenta. Publicaciones, le damos acá, a ver. No creo que no me dio, pero bueno. Ustedes también pueden hacer eso. Lo pueden compartir ya sea por Facebook, Twitter, WhatsApp, en esta opción que nos WeChat, por correo. Acá está el enlace. Miren, verán que las plataformas también me dan el enlace y me dice que ya fue copiado al portapapeles. Entonces yo solamente iré a copiar y pegar en otro lado y ahí me queda el enlace. Y compartir también por este lado. Acerca de la publicación, que es como acerca del libro. Y acá está la parte de descargar. Esta parte de descargar es que él es como... Yo lo puedo descargar normal, ¿cierto? Ya con el enlace que él me da, lo que va a hacer es que yo desde cualquier lado, con este enlace, siempre con el enlace del libro, perdón, con este enlace. Entonces con ese enlace yo le puedo descargar y lo puedo copiar en cualquier lado y ahí me va a quedar. Dice que la publicación fue descargada con éxito. Es decir, desde cualquier lado yo lo puedo, ya lo tengo. Desde cualquier lado yo lo puedo leer. Ahora sí le vamos a dar leer. Me muestra como un pequeño tutorial. Lo puedo leer así. Bajando la página. O acá también puedo correr el enlace. La barrita también me sirve. Lo puedo escuchar. Acá selecciono, por ejemplo, la voz en las que yo deseo escuchar. Si Latinoamérica o Español de España. Si lo quiero por Sergio, Camila, ¿cierto? Son varias voces las que me leen eso. Tengo varias voces, tengo 4. Lo puedo alejar o acercar. Puedo ajustar la página también. La tabla de contenido, entonces por acá en esta página, entonces solamente yo necesitaba la página o el capítulo número 4 en este caso, ¿cierto? Entonces selecciono el número 4 y me va a arrojar a ese capítulo. También tengo un anotador o subrayar. Entonces, en este caso, acá. Entonces, yo estoy acá leyendo, no necesito subrayar esto. Esto es maluquito, pero bueno, pongámosla hasta ahí. De acá me da varios colorcitos, entonces quiero un rosadito y lo coloco ahí. Si les deseo agregar una nota de eso, también lo puedo hacer. Entonces, volver a leer. Guardar. De nuevo, estas solamente van a quedar guardadas cuando yo creo mi cuenta. Entonces me va a quedar. Si es eliminar, le doy eliminar también, no hay problema. Entonces necesito esto. Hasta este lado. Selecciono un color y pongo en naranja. También lo que puedo hacer es, bueno, la citación, que es como la de APA, que era, no es la cita, no es la referencia, de todas formas, abrámoslo un Word, un momentico para mostrarles. Entonces, en este caso,
me pegó sí la palabra, pero me copió fue la cita del libro. Entonces, por este lado yo puedo hacer la cita, por este, citación. Lo puedo traducir en caso de que fuera una palabra en inglés, entonces que yo estoy leyendo y me aparece una palabra en inglés y no sé qué significa, pero no quiero abrir un traductor, acá mismo lo puedo hacer, pues en este caso no hay una, pero también lo pueden hacer. Lo seleccionan y acá le dan traducir o escucharla también o compartir. Que no compartir la cita. Pues también está eso. Acá está mi anotador, tiene todos, entonces dicen qué página, con qué colores, qué, o sea, el contexto, lo que puse y la nota. Me dice que en esta página yo puse algo y acá al ladito me hice una nota. Bien resaltados, mis notas y demás. Y buscar también dentro del documento. Entonces, pongamos, no sé. Investigación. Acá me muestra, como que yo me acuerdo que era que ese párrafo decía la palabra investigación por un lado, pues que no me acuerdo bien en qué página era o qué es lo que decía, entonces solamente pongo investigación, me muestra un pequeño contexto, ¿sí? Más o menos en qué está basado, y que ven esta página 13, sí, ya me acordé, entonces ahí le empiezan a leer. Como pueden ver, también es una buena plataforma, también muy sencillo de utilizar, en su mayoría todo está en español, pero eso sí se centra más en ciertos temas que en otros. Entonces es importante leer acá abajito qué temas trata y cuáles no. De nuevo la invitación a que ustedes ya exploren el resto de las plataformas, a que ya vayan ingresando a cada una, las vayan mirando bien, porque eso es más que todo, o sea, como si como que cada uno vaya explorando, las vayan mirando, porque, o sea, de manera general hice una capacitación, pero si la idea es que ustedes ya vayan cacharreando, porque esa es la manera más apropiada de aprender sobre ellas o saber consultarlas, ingresar a cada una, mirar con cuáles sí, con cuáles no, ya con la descripción que les di al principio, más o menos en con cuáles sí, cuáles no, y así se van yendo. Aunque eso fue como todo por la capacitación de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, una base de datos que deseen ver o una plataforma que de pronto deseen ver. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, aportes. De compartir por el momento de aquí. ¿No? Como Bueno, que no, como profe. dice como dice Jessica, esto es de cacharreala y de mirar enfoques. Chicos, voy a hacer publicidad que no paga. Se los dije en estos días y Jessica ya sabe cuál es mi opinión con respecto a la base de datos de aquí. Definitivamente he recorrido algunas bases de datos de otras universidades y el TDA le ha invertido mucho dinero y mucho esfuerzo a tener una base de datos tan completa. De verdad que sí. Ya puedo hablar por causa de experiencia, ¿sí? Y la verdad ha sido de las capacitaciones más completas y la universidad cuenta con un muy excelente recurso bibliográfico. Tienen que aprovecharlo. Lastimosamente, pues todavía no regresamos a presencialidad, pero yo siempre pido las dos capacitaciones, la presencial en la biblioteca y esta. Y les cuento de que definitivamente tienen un excelente recurso. Tienen que saberlo aprovechar. Y más que ahorita muchos van a salir a hacer sus trabajos de grados y todavía pues los trabajos de investigación. Fuentes confiables y la verdad es que es muy completa para que la aprovechen, chicos. Preguntas. Jessica, ¿ya nos mandaste el enlace para la evaluación? Sí, profe, ya se los dejé en el chat les dejé el Ah, sí. enlace de la evaluación
Y también para que porfa lo realicen en este momentico, ya que digamos que ahorita como tengo que cerrar la sala, todo el mundo ya no tiene acceso al chat, entonces para que porfa lo realicen. Y el canal de YouTube, por si desean suscribirse, ya que van a estar subidos esta capacitación, como otras que también se han realizado sobre otros temas o también sobre el mismo tema de bases de datos, pero digamos a veces abarcando otras bases de datos, ¿cierto? Otras plataformas también. Y ya completando lo que dijo la profe, sí, la verdad el Tecnológico de Antioquia tiene muy buenas bases de datos que no son de pago. O sea, la universidad pagó para que ustedes accedieran a ellas y de verdad no las van a encontrar gratuitas en ningún otro lado o completas como las van a ver acá. Entonces, sí que saquenle bastante provecho a todas esas bases de datos porque son muy buenas, o también las plataformas de libros. Jennifer, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, es que quería preguntar algo. Por ejemplo, para lo de el ensayo que tú nos pusiste, a mí me tocó banco de proyectos y yo he investigado pues, obviamente no sabía algunas cosas que nos explicaron hoy y como que la información está muy incompleta. Esa información yo la podría encontrar donde nos explicó la persona que nos hizo la capacitación. Claro, claro que sí. Sí, claro que sí. De nuevo, utilizando, digamos que las palabras claves o booleanos, ¿cierto? Las comillas, ¿cierto? También recuerden que no, o sea, no todas las bases de datos se van a buscar en esas. Tienes que saber identificar cuáles sí. Preferiblemente vete a las multidisciplinarias, ¿cierto? Que son Cengage, ProQuest, EBSCO, ScienceDirect, Scopus y Sprinter. Que son esas 6 que son multidisciplinarias. Entonces, si acaso te vas a esas que son como más directas, más fijas. Sí. Bueno, muchas gracias. Dale. Ok. Bueno, chicos, entonces la próxima semana, si Dios quiere, nos vemos por acá. Retomamos todo. Ya no tienen excusa porque hay una parte de evaluación de proyectos donde tenemos que trabajar el marco teórico. Ya no hay excusa. Ya tienen la capacitación de base de datos y bueno, no, pues nos vemos entonces dentro de 8 días. Cualquier duda, cualquier inquietud, me van escribiendo por el chat. Por favor, no se vayan a ir sin hacer la evaluación. Listo, y obviamente pues les estaré compartiendo más tarde la grabación de esta charla, además de que ya saben que tienen los recursos ahí de la capacitación de base de datos por YouTube. ¿Tienen algún aporte, pregunta? ¿No? Ok. Jessica, me imagino que nos vemos mañana nuevamente, si Dios quiere, en la clase de investigación. Claro que sí, profe. Gracias, Jessica, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la participación. Que tengan feliz día a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, chicos,